Recuperamos nuestras conversaciones Acuae y en esta semana volvemos a hablar, como no, de la necesidad de abordar este nuevo contrato social. Una manera, como ya señalábamos también en la pasada semana, de abordar esa idea en torno a cómo repartirnos los riesgos y los costes de una crisis económica entre ciudadanos, empresas y también entre el Estado. Para conversar esta semana tenemos dos invitados también de lujo. Contamos en esta ocasión con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y con Ana Fuentes, periodista y directora del programa Código de Barras en la cadena SER, además de columnista en El País, a quienes ya paso a saludar. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Perfectamente. Encantado Gracias. de poder participar. También para nosotros es un gusto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y también te saludo a ti, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Encantada también de tenerte en esta conversación. Igualmente. Y os lanzo ya la primera pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es tan importante, si lo creéis así, hablar de la necesidad de impulsar un nuevo contrato social? Si quieres, empiezo contigo, Unai. Sin ningún problema. Pues yo situaría dos motivos fundamentales para subrayar la importancia del ahora, ¿no? de la necesidad de ahora recuperar el concepto de contrato social. En primer lugar, porque creo que desde hace ya un tiempo atravesamos un profundo cambio, yo diría, en el paradigma económico de cómo se genera valor en nuestras sociedades, y el modelo de contrato social que conocimos después de la segunda mitad del siglo pasado, después del periodo de las dos guerras mundiales, se basaba, en mi opinión, en la necesidad de reconstruir sociedades después de dos durísimos conflictos bélicos en un contexto de una sociedad económicamente fordista, por decirlo de una manera sintética, y en este momento estamos atravesando un momento en el que la economía se ha globalizado de una forma muy importante, la economía se mueve en un esquema mundo, se ha producido un intenso proceso de globalización no suficientemente contrarrestado con un gobierno mundial o un gobierno de ámbito global, y por tanto cambian muchos de los equilibrios en los que se desarrolló el anterior proceso del pacto social keynesiano, por decirlo de alguna manera. Y creo que hay que rehacer ese pacto social en función de una economía que es distinta, que se ha digitalizado, que se ha transferido una parte muy importante de la producción, sobre todo de bienes, a partes del mundo, de los países emergentes, y que requiere de reconfigurar ese contrato social para este nuevo paradigma. Y en segundo lugar, porque creo que el viejo contrato social en buena parte se rompió en la gestión de la anterior crisis económica. Yo creo que lo que ocurrió en España, en Europa y en buena parte del mundo después de las políticas de austeridad del año 2010 supusieron una especie de implosión de buena parte de aquello que se denominó clases medias. Se ha producido una mayor polarización social, una mayor desigualdad en las sociedades, y creo que estamos en esa fase de cómo se reconstruyen esas denominadas clases medias, y creo que ahí va a haber dos vías que están ya en disputa. Una vía de una reconstrucción mercantil de las sociedades, una especie de recomposición de las clases medias por exclusión, y la que apostamos, lógicamente, desde un sindicato, que es la recomposición de un contrato social, es decir, una vía de recomposición por inclusión a través de elementos que supongo que en la conversación podrán ir saliendo. Pero creo que, sobre todo, el por qué ahora tiene que ver con un cambio muy intenso en cómo se configuran las sociedades, la política, las legitimidades institucionales, incluso en una sociedad y en una economía muy distinta a la de hace 70 años, y por otro lado, como digo, la necesidad de recomponer lo que la austeridad y la crisis financiera del año 2008 y la inducida posteriormente en el año 2010 acarreó en sociedades como la española, que creo que explican buena parte de los problemas económicos que aún mantenemos, y sobre todo de la proliferación de opciones políticas alternativas, reaccionarias, neoproteccionistas, neonacionalistas, que empiezan a asustar en el mundo. Ana, ¿cómo lo ves tú? Bueno, enlazando con lo que plantea Unai, yo creo que antes de que el mundo se paralizara por el virus ya sabíamos que necesitábamos una forma nueva de organizarnos.
teníamos un contrato social para una sociedad que no tiene absolutamente nada que ver con la que tenemos hoy, ¿no? No somos las mismas personas, ni nuestra manera de organizarnos, ni nuestras perspectivas de futuro son las mismas que las que teníamos tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el progreso antes se basaba en repartir el pastel a medida que éste fuera creciendo, y ahora mismo en el siglo XXI ya no solamente tenemos que ver cómo generar crecimiento, que es clave, ¿no? Sino también pues, cuestionar los límites de ese crecimiento con variables medioambientales, con variables sociales nuevas, corregir la desigualdad, generar riqueza, como digo, para poder repartirla, y también plantearnos todos los desheredados que han quedado por el camino, ¿no? En esa crisis pandémica que se solapa, una que habíamos vivido tras la caída de Lehman Brothers. Todo lo que ha quedado por el camino ha sido una riada que ha arrastrado piedras y lodo y muchas vidas, ¿no? Entonces, no hay mejor momento para hacerlo que ahora. Desde luego que habría sido muy bueno hacerlo antes, pero ahora mismo es que realmente estamos con muy poco margen. Está el mundo en la mesa de operaciones, abierto en canal, y no se me ocurre mejor ocasión que ahora para ver qué queremos hacer, ¿no? Hay urgencia, por lo tanto, de vuestras palabras se deduce, y hay necesidad, y hay un mundo distinto que está a la espera de respuestas quizá más sofisticadas y desde luego que encajen mejor con las necesidades de las sociedades del momento, ¿no? Me gusta particularmente algunos elementos que ya han salido en la conversación, esa conexión también con la sostenibilidad medioambiental que implica una transición a un nuevo modelo en el que vale la pena no dejar a nadie por el camino, ¿no? Y por supuesto también todas las reflexiones en las que habéis incidido acerca del valor de las clases medias y, en definitiva, poner el foco sobre esas brechas de desigualdad que o las achicamos o las reducimos, o seguramente incluso el propio sistema democrático, el propio sistema político, el propio modelo de gobernanza está incluso en discusión. Habéis comenzado en vuestra conversación también ya apuntando algunas líneas de actuación, ¿no? Dejabais entrever cómo las políticas redistributivas han sido un instrumento para abordar esta desigualdad, particularmente en el pasado, sobre lo que se ha articulado nuestro estado del bienestar, ¿no? Todas las políticas de gasto, todas las políticas fiscales que ahora también copan los titulares de los medios de comunicación por la atención que se le está prestando en un sentido muy determinado desde incluso instituciones internacionales. Pero también hay otros ámbitos donde debemos quizá poner la atención, ¿no? Y tiene que ver con las políticas distributivas, con cómo repartimos el valor que genera el trabajo, ¿no? Y tiene que ver con aspectos vinculados con los salarios, con el reparto de dividendos, que también copan los titulares de los medios de comunicación en los últimos días. Y por supuesto hablaremos seguramente un poquito más adelante con las políticas de predistribución que inciden en un elemento que a esta fundación interesa mucho, que es la cuestión de la educación. Pero me gustaría pediros aquí un desarrollo más extenso en torno a dónde pondríais vosotros el foco, abordando y dejando claro la necesidad de este nuevo contrato social. ¿Dónde pondríais vosotros las prioridades? ¿A qué aspectos prestaríais más atención de manera más urgente si queréis? Unai, también comenzamos ahora por ti. Yo, por decirlo de una manera, voy a intentar que sea medianamente sintética y si puede ser de una forma clara. Yo situaría tres piezas. La primera tiene que ver con la distribución de la renta a través de la propia distribución del valor que se genera en la actividad económica, ¿no? Y ahí aparecen de forma muy, muy importante los salarios, ¿no? Porque es verdad que el anterior modelo de contrato social, digamos que en su fase expansiva apenas duró 3 décadas. A finales de los años 70 ya se empezó a armar la reacción a ese modelo de contrato social keynesiano a través sobre todo de la irrupción en el poder de la administración Reagan y de la administración Thatcher, ¿no? Y ahí se empezó ya a articular un proceso teorizado también por economistas liberales de que en la empresa
el valor se tenía que apropiar fundamentalmente las personas inversoras, ¿no? La retribución del accionista como fin máximo y fin social, incluso cínicamente decían, de la empresa, ¿no? Y se ha promulgado en las últimas décadas toda una fórmula de externalización de riesgos dentro de las cadenas de valor, donde la globalización económica solo es una parte, es decir, canalizar a una parte del mundo que produce en las cadenas de valor, en la parte de menor valor, en la parte del mundo que paga menos salarios, pero también en nuestros escenarios, en nuestros territorios, en nuestros contextos de países y de economías, se ha producido una creciente externalización de riesgos empresariales a través de formas de gestión distinta de la empresa, a través de gestión en red de las empresas, a través de una fórmula perversa de la utilización de la subcontratación y del outsourcing, a través de las externalizaciones negativas, por ejemplo, en materias medioambientales. Yo creo que hay que recomponer en el ámbito laboral, en el ámbito de la economía productiva, una relación distinta de responsabilidades para que no se externalicen todos estos riesgos a la sociedad por la vía de los bajos salarios, de la precarización de las condiciones de trabajo o de la contaminación medioambiental. Yo creo que la reconstrucción del nuevo contrato social no puede obviar esta necesidad de recomponer la calidad en los empleos y de volver a integrar una cierta responsabilidad dentro de las cadenas de valor que no se pueden desatender, como digo, de esas responsabilidades que en su día perdieron y se teorizaron por la vía de la externalización productiva. En segundo lugar, yo creo que hay que recuperar una parte de lo que podríamos denominar las contingencias clásicas a proteger desde ese espacio del nuevo contrato social. Y me estoy refiriendo, lógicamente, a lo que tiene que ver con la sanidad, que se ha visto de forma dramática en esta crisis, y las contingencias que le ocurren a la gente cuando tiene situaciones bien de vejez o bien de desempleo, donde creo que también ante la disrupción que van a tener los procesos de digitalización y de salto tecnológico, va a haber que introducir ya no solo la protección de las situaciones puntuales de desempleo, sino escenarios como el desempleo de larga duración o incluso las políticas de rentas mínimas garantizadas que creo que tendrían que cobrar protagonismo en ese nuevo contrato social, ¿no? Y luego yo creo que hay necesidades básicas nuevas o novedosas respecto al anterior contrato social que tienen que ver, en mi opinión, en primer lugar, con todo lo que tiene que ver con los cuidados, todo lo que tiene que ver con la atención de los cuidados, porque hay un cambio sustancial respecto al anterior contrato social y es la incorporación masiva de las mujeres al trabajo y cómo esto afecta a la determinación del tiempo de trabajo, del tiempo de vida y todo lo que tiene que ver con los cuidados. Me parece clave en esta nueva composición del contrato social y algo que es muy importante, todo el acceso al conocimiento. Creo que una de las cuestiones más importantes a abordar es que ha cambiado el modelo formativo en la primera fase de la vida de las personas, que luego combinado con una experiencia profesional que se adquiría por la propia vía de trabajar, garantizaba más o menos un tránsito pacífico o estable hasta la jubilación de las personas. En este contrato social creo que el acceso al conocimiento, no solo en las fases iniciales de la vida, sino en todos los periodos laborales, todos los periodos activos de las personas, la formación permanente, la formación y la adecuación de las competencias de los trabajadores y las trabajadoras, cómo se produzca, qué papel va a jugar el sector público o la concertación con el ámbito privado o el papel de los agentes sociales, me parece de cómo resolvamos ese debate se van a determinar buena parte de las relaciones de poder en el futuro. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos, las disrupciones digitales que se dan en la economía son mucho más rápidas, van mucho más aceleradas que en anteriores procesos, ¿no? Y creo que eso debe formar parte también de ese proceso social. Por tanto, revalorizar el trabajo, los aspectos más clásicos de la protección de contingencias comunes a través de un modelo de servicios públicos, en nuestra opinión, todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, que aparece, claro, transversalmente en todo lo que digo, y nuevas necesidades que yo, a bote pronto, las ligaría con la educación permanente y con todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y todo, como bien habéis dicho, en un marco de cierta limitación, a diferencia de lo que ocurrió en los años 50, 60 o 70 del siglo pasado, producto de la necesidad de la sostenibilidad medioambiental. En esos parámetros creo que se tiene que dar el nuevo contrato social.
Vamos a prestarle luego unos minutos de atención a la educación porque me parece una palanca de transformación clave y porque es un eje vertebrador de los estratégico para esta fundación y que tiene como línea de actuación estos podcasts. Pero antes quiero conocer tu aproximación, Ana, a esta cuestión. ¿Dónde ponemos el foco de atención? ¿Qué elementos priorizamos para articular ese nuevo contrato social? Creo que el análisis de Unai es impecable. La cuestión es que yo añadiría, ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial y esto va por capas, yo añadiría una capa, ¿no?, que al final permearía todo el análisis que él ha planteado. Hablabas de relaciones de poder, Unai, de ese reequilibrio de fuerzas, ¿no?, porque al final somos un mundo distinto del que éramos. Y de cómo generar valor y repartir ese valor. Hoy hay mucho valor que se genera y que es difícil de cuantificar. Y además unos actores que han ido mutando, ¿no? Estoy hablando de las grandes multinacionales como Google, Amazon, Facebook, que ya no son meras firmas tecnológicas, sino sujetos políticos, son infraestructuras sistémicas. No hay más que ver el peso que tiene que le cierren la cuenta a Donald Trump o el hecho de que no sepamos cómo formar una arquitectura fiscal adecuada, ¿no?, para estos tiempos. Yo creo que hay un problema grave a nivel internacional, pero además hay muchos problemas micro, ¿no?, con todos esos discriminados digitales. Estamos viendo cómo la pandemia nos ha convertido en ciudadanos más digitales por obligación, pero también estamos viendo todas las costuras, ¿no?, del sistema pues a raíz de personas que no han podido acceder a los mismos servicios pues precisamente porque estaban atrás, porque ya venían de una posición de desigualdad. Existen sesgos de base. Los estudios ahora mismo europeos sobre digitalización se están refiriendo solo a una parte de la población. La gente de más de 70 años prácticamente no existe. Son personas que ni siquiera pueden interactuar con las administraciones públicas en muchos casos porque a través de Internet no se manejan. Son personas a las que directamente se les está condenando a la irrelevancia o a la dependencia. Es una falta de consideración doble, ¿no?, hacia quienes mantienen una vida activa en la red, que no computan, y hacia quienes no pueden hacerlo. En el sector privado pues lo estamos viendo como ejemplo paradigmático con el sector financiero, ¿no? Hay gente los colectivos de pensionistas que suman a sus discriminaciones la discriminación bancaria por edad. Estamos viendo cierres de sucursales, un sector que está peleando por obtener rentabilidad en un momento de tipos bajos o negativos, y que necesita sobrevivir, pero al mismo tiempo pues ese cierre de sucursales ha dejado sin opciones a miles de consumidores, ¿no?, a gente en zonas rurales que no tiene acceso a algo básico. Todo esto no es una anécdota, esto configura la vida de la gente y debe configurar el contrato social, ¿no? Porque hay personas que no tienen acceso a algo como el dinero en efectivo. Es una vida con muchas más penurias, ¿no? Y el sector público no está a la altura. Ha entrado en vigor un reglamento para modernizar la administración electrónica, se necesitaba, pero estamos viendo todas las carencias, ¿no? Hay muchísimos trámites que uno no puede hacer. Entonces, al final, en un contrato social, cuando uno tiene que relacionarse con el Estado y no puede, o con las administraciones o con las empresas, se puede teorizar, pero si en cosas tan prosaicas como hacer un trámite o sentirte ciudadano, pues no te sientes ciudadano porque ni siquiera puedes acceder a lo básico, pues ¿cómo esperamos, ¿no?, que se integren estas personas que no son nativas digitales? Esto tiene una derivada y es pensar en los derechos que tiene el ciudadano. ¿Debe la atención presencial ser un derecho? ¿Qué derechos debe tener el ciudadano en el nuevo contrato social del siglo XXI cuando todavía tenemos una bolsa de ciudadanos que no son digitales, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay temas muy macro, como ver cómo tratamos con actores que hacen lobby en Bruselas como Google, pero también hay temas mucho más pequeños, por así decirlo, en el día a día, pero que están configurando la vida de millones de personas, ¿no? Y en ese sentido, Europa, y volvemos a hacer un poco el zoom out, ¿no?, Europa es consciente de que perdió la primera oleada de digitalización.
Y China y Estados Unidos pues están presionando y vamos a ver en los próximos meses cómo siguen presionando y tienen formas de ver el Estado y el estado de bienestar y la relación del individuo con el Estado y las empresas muy diferentes a la que pueda tener un europeo. Entonces tenemos que ver cómo Bruselas sí consigue elevar una voz propia, sí consigue corregir las enormes brechas de desigualdad tecnológica que existen y bueno, vamos a ver en ese sentido cómo los fondos europeos pueden ayudar a este fin y vamos a ver todo esto cómo pues va configurando ese nuevo contrato social. Muchas gracias, Ana, por esta reflexión y después de haberos escuchado las aportaciones formuladas en clave de las brechas, particularmente las de digitalización que impactan en el mercado laboral, o esas observaciones que habéis apuntado también en relación con los derechos de las personas a relacionarse con la administración y con las organizaciones privadas en una clave determinada, y por supuesto estas últimas conexiones vinculadas ya con la geopolítica que nos plantean las relaciones entre Estados Unidos, China y la propia Unión Europea, vamos a poner fin a esta primera parte de nuestras conversaciones ACUAE de esta semana. En la segunda parte, que emitiremos la próxima semana, estará puesto el enfoque en dos aspectos principalmente. Uno tiene que ver con los sujetos. ¿Quiénes son los actores protagonistas para hacer del nuevo contrato social un contrato de éxito? Y en segundo lugar, y como ocurre siempre en nuestras conversaciones ACUAE, prestaremos una atención significativa al valor, a la importancia que tiene la educación como un instrumento de transformación social y por lo tanto como un instrumento al que hay que prestarle atención y hay que darle su protagonismo en ese contexto de la necesidad de un nuevo contrato social. Les esperamos la próxima semana también con estos invitados y también con este tema, la necesidad de un nuevo contrato social. Hasta la próxima semana.